hacer en esta ocasión a presentar otro tema. El tema siguiente será el purgatorio y el limbo, doctrina de demonios. Vamos a leer unos versículos. Primera de Timoteo capítulo 4 del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pues bien, nuevamente hacemos la aclaración. El presentar este tema no es con el afán de ofender a nadie, no es con el afán de ofender a los católicos, es con el afán de presentarles a ellos principalmente la verdad bíblica, la base bíblica que condena, que rechaza esa doctrina que trata de fundarse o que pretende fundar en la Biblia, basándose en libros apócrifos llamados deuterocanónicos, libros que los consideran, al igual que los demás libros de la Biblia, libros como libros inspirados divinamente, pero que no pueden ser libros inspirados divinamente porque Dios no se puede equivocar ni puede contradecirse. No es posible que en los libros llamados deuterocanónicos se enseñen doctrinas como buenas, como aceptables, como parte de la palabra de Dios, cuando en los otros libros de la Biblia, los que el pueblo evangélico considera como inspirados divinamente, no se pongan de acuerdo. Los libros llamados deuterocanónicos por la Iglesia Católica tiene doctrinas fundadas en versículos que contradicen los otros libros, los llamados inspirados divinamente, los que como comúnmente dicen ellos, los libros que se encuentran en la Biblia protestante. Solamente voy a dar un ejemplo de esto. En el libro de Samuel, Dios castiga al profeta Saúl, al rey Saúl, por haber consultado con la pitondisa de Endor, alguien que practicaba lo que se llama consultar con los muertos. ¿Cómo es posible que en los libros deuterocanónicos, sin duda debe ser Macabeos, donde se aconseja por un ángel a una persona, a un varón, que saque el hígado de un pez, que lo queme, porque con el humo que produce el hígado del pez al estarse quemando, se ahuyentan los espíritus malignos? ¿Cómo puede ser eso un libro inspirado divinamente por Dios? Es algo que contradice la Sagrada Escritura. Bien dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, donde le dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto me hace recordar al personaje
especialmente al personaje que aparece en internet, en YouTube, el personaje llamado Fernando Casanova, que se presenta como un ex pentecostal, como un ex teólogo pentecostal de las Asambleas de Dios, pero que se convirtió al catolicismo. Ahora él es uno de los que apoyan las doctrinas del purgatorio y todas las doctrinas de la Iglesia Católica. Y una de las razones que pone para volverse católico es que él dice en uno de sus videos que Dios le habló personalmente a él y le dijo: Fernando. Esto quiere decir que lo que él dice hay que aceptarlo, hay que creerlo, porque él está hablando inspiradamente por Dios. ¿Acaso él está al mismo nivel que el profeta Isaías, Jeremías? Profetas a quienes Dios les habló y escribieron lo que Dios les dijo. Ahora él dice: Dios me habló. Después del Nuevo Testamento no hay persona a quien creerle que Dios le haya hablado personalmente. Solo los profetas y los apóstoles que escribieron las Sagradas Escrituras hablaron inspiradamente por Dios. Solamente ellos, como dice el profeta, Dios me habló, Dios me dijo esto. Ahora resulta que este señor dice que Dios le habló personalmente y le dijo: Fernando, Fernando. Pablo en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo dice que claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Como no hay nadie que pueda garantizarme que él habla inspiradamente por Dios y que fue Dios verdaderamente quien habló, yo tengo que creer lo que me dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Porque dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esto es cierto. Yo creo que lo que él dice que le hablaron, que alguien le habló, creo que es cierto. Pero lo que no creo es que esas palabras vengan de Dios. Yo creo que es cierto porque en mis casi 50 años de ministerio pastoral, en toda mi vida he tenido experiencias con personas endemoniadas, poseídas por demonios, influenciadas por demonios, atormentadas por demonios. Y he escuchado las palabras de ellos cuando vuelven a la realidad y dicen: yo oí estas palabras. Un ejemplo: hoy estamos en el mes de 16, 17 de agosto de 1918, hace aproximadamente como un mes, en una ranchería, muchas personas fueron endemoniadas cuando el Evangelio llegó a ellos. Y una de ellas, cuando la estaba exorcizando o liberando, le dije a la mujer: repite lo que voy a decir, voy a orar, pero tú también lo vas a hacer porque eres tú la que va a pedir. Bueno, me contestó. Cuando empecé a hablar o a orar, la mujer, en vez de hablar o repetir las palabras, empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, hasta que volvió a la normalidad.
Cuando ella estaba tranquila le pregunté por qué llorabas. ¿Por qué no hablabas como te dije que repitieras lo que yo te había dicho? Esta mujer me contestó, es que en ese momento, cuando usted empezó a orar, alguien detrás de mi cabeza me estaba diciendo, no hables, no hables, no hables, no hables. Y me dio tanto miedo que lo único que pude hacer es llorar, llorar y llorar. Y yo mismo hace muchísimos años, creo que hace como 30 años, cuando estábamos liberando a una muchacha fuertemente endemoniada, en una de las noches en que estaba dormido, oí una voz que me habló dentro de mi cabeza fuertemente, claramente, estando yo dormido, que cuando oí esas palabras me desperté y me levanté, todo un poco asustado, pero no por eso iba yo a pensar y creer y decir que Dios me estaba hablando. Porque la palabra de Dios y las experiencias me han enseñado mucho a este respecto. Así es que cuando un hombre, por muy sabio y estudioso que sea, que diga que Dios le habló, cuidado, no le crean. Porque ya pasaron el tiempo de los profetas. El apóstol Pablo dijo, Cristo Jesús dijo, en el Evangelio de Mateo, la ley y los profetas, hasta Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y Juan el Evangelista es el último profeta del Nuevo Testamento. Y es precisamente el señor Fernando Casanova, apologista católico, ya nos dice católico, apostólico y romano, ahora ya católico, apostólico, cristiano, ya aprendieron, ya se educaron, ya se instruyeron. Él dice de esta manera, que al purgatorio van los que han muerto en gracia delante de Dios, pero que no han logrado la excelencia de la santidad absoluta, plena y completa, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es plenamente, totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, capítulo 5 en la carta a los Romanos, versículo 1. Y Romanos 8, 1. Veamos cómo nos dice Romanos en el capítulo 5 primeramente. Dice así, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre que ha aceptado a Cristo como su Señor único y como su Salvador único, es declarado justo delante de Dios por la fe que ha puesto en Cristo Jesús. Y ahora Dios ya no está peleado con él. Ha llegado a la paz entre Dios y él, por haber creído en Cristo Jesús. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí no cabe nada esa argumentación, ese pensamiento que presenta, que dice que al purgatorio van los que han muerto en gracia delante de Dios. ¿Cómo morir en gracia y ir al purgatorio? Pero que no han logrado la excelencia de la santidad absoluta, plena y completa, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, él está nulificando tanto lo que dice Pablo en el capítulo 5, versículo 1 y el capítulo 8, versículo 1. Porque cuando el hombre acepta a Cristo como su Salvador, la sangre de Cristo lo cubre, la justicia de Cristo lo cubre, no el bautismo.
sino la justicia de Cristo cubre al hombre, y Dios ya no ve el pecado del hombre, sino ve la justicia de Cristo que cubre al pecador, al hombre. Ahora vamos a ver y vamos a comentar los pasajes usados para defender la herejía del purgatorio. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 15. Dicen de la siguiente manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estos son los versículos que usa este Señor para defender la herejía del purgatorio, para decir que la persona, que el creyente, tiene que ir al purgatorio y de ahí pagando los males, los pecados que le faltaron, de ahí partirá hacia las mansiones eternas. Pero, primeramente, dice el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primeramente el apóstol Pablo está hablando que el fundamento, que la fe que funda la persona, o su fe, el hombre, la mujer, el fundamento de su fe no es ni Pedro, ni Pablo, ni María, ni nadie, sino es Jesucristo, en primer lugar. En segundo lugar, dice, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madero, heno, hojarasca, depende de lo que edifique sobre él, la obra es el trabajo de cada uno, lo que se va a hacer manifiesto, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Es el fuego la que va a probar, pero no la persona, sino la obra de la persona. Y la obra de cada uno, cualquiera sea, el fuego lo va a probar. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, sí, porque su obra se va a perder. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No dice que será salvo por fuego, sino como por fuego. Es decir, por su edificación que no puede recibir la calificación de 10, recibirá la calificación de 6, pasará, como dicen en la escuela, pasará de panzazo, pero no dice, no está hablando de ir a un infierno pequeño para purgar sus culpas. Qué manera de instruir a los feligreses y llevarlos cada día más al fondo del infierno. También usan el capítulo 12, versículo 46 del libro de Macabeos, un libro que no es inspirado divinamente, porque es un libro que contradice la palabra de Dios. ¿Cómo puede pensar que
las buenas obras de otro, las ofrendas de otro, que otro haga por el que murió, la persona va a salir del purgatorio, donde fue a purgar, donde va a purgar sus pecados para de ahí salir, ir a la gloria eterna. Eso contradice la palabra de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Le dice Pablo a los Corintios: nosotros somos colaboradores de Dios. Los que predican, los que enseñan la palabra de Dios, están colaborando con Dios. Y ustedes, la iglesia, son el trabajo de Dios, son el edificio de Dios, son la iglesia de Dios. Y yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, es decir, puso a Cristo. Pablo nunca puso a una persona humana, a un apóstol, a un discípulo como el fundamento de la fe, para que los hombres, para que los creyentes confiaran en esa persona. Puso a Cristo. Y vale la pena aquí recordar lo que el apóstol, lo que Cristo nos dice en el Evangelio de Juan, cuando habla de irse y de mandar al Consolador. Dice que Él los enseñará, Él los instruirá, tomará de lo mío y os enseñará. ¿Acaso todos los hombres llamados, considerados como papas, son del Espíritu Santo? Por eso es una blasfemia llamar al Papa Romano vicario de Cristo. Porque el vicario de Cristo en la tierra, según el evangelista Juan, es Cristo Jesús. Él va a enseñar al creyente. Él va a instruir al creyente. Él va a hacer que el hombre haga conciencia de pecado y se convierta a Cristo. Él va a convencer al hombre de pecado. Y el libro que va a ser la base de la enseñanza, el libro de texto que va a usar el cristiano, es el Espíritu Santo para el hombre, para instruir al cristiano, es la palabra de Dios, es la Biblia. Jesús dijo: tomará de lo mío y me glorificará. Entonces, cualquier otra cuestión, otro asunto extrabíblico, no es de Cristo, es del hombre, o es del diablo y los demonios. Puse el fundamento, pasará por fuego. Es la obra la que va a ser probada por el fuego. El cristiano nos dice que va a ser castigado y va a pasar a purgar sus penas, sus pecados en el llamado purgatorio. Esto es producto del pensamiento griego, del cual los judíos que se contaminaron con la enseñanza, con la filosofía griega, son los que aceptaron o creyeron estos libros que después fueron añadidos a los libros verdaderamente inspirados por Dios. Es Cristo, no Pedro. Es Cristo el fundamento del creyente, el fundamento de la iglesia de Cristo. Ahora veamos, el catolicismo romano fundamenta sobre madera,
el catolicismo romano, su fundamento es madera. Y luego sobreedifican. ¿Por qué digo que fundamenta sobre madera? Porque bautizan, dicen bautizar a niños. Y digo bien, dicen bautizar porque realmente no bautizan. Ya habrá tiempo para explicar en otro programa, en otro video, por qué no bautizan. Fundamentan sobre madera, porque sustentan la salvación en el llamado bautismo infantil, en la doctrina llamada regeneración bautismal, bautizando bebés. Por eso enfatizo que edifican sobre madera, luego sobreedifican con las siguientes enseñanzas. El Papa es el jefe, es el pastor universal, es el vicario de Cristo, es el representante de Dios en la tierra. Luego sobre la iglesia, que es la única iglesia fundada por Cristo. Luego sigue enseñando a las personas sobre la mariolatría, sobre la transubstanciación, sobre la tradición, sobre el limbo, sobre el purgatorio. Y yo digo, de alguna manera estoy de acuerdo cuando dicen que sí irán al purgatorio. En lo que no estoy de acuerdo es que van a salir de ahí para ir a la gloria eterna. Veremos por qué digo que irán al purgatorio. Porque todo aquel que muere sin Cristo, sin la verdadera enseñanza de Cristo como Señor y Salvador único, va a un lugar llamado Seol o Hades, mencionado en Lucas capítulo 16, versículo 23. Provisionalmente lo estoy llamando yo purgatorio, porque te le llaman a ellos. Y que van a sufrir ahí. ¿Sí? ¿Por qué digo llamado Seol o por qué digo llamado Hades? Porque el rico, dice Cristo contando esta historia, porque no es una parábola, sino una historia verdadera del pasado, que murió el mendigo y después murió el rico. Y estando el rico en el Hades, dice, abrió sus ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dijo a Abraham que le dijera a Lázaro que mojara la punta de su dedo en agua para que refrescara su lengua, porque era atormentado en esta llama. Sí, vamos a llamarle provisionalmente a este lugar el purgatorio, aunque no es el purgatorio. Pero ya veremos por qué provisionalmente estoy aceptando que se le llame purgatorio. Porque después saldrán los que leen la Biblia, los que estudian la Biblia deben saber que cuando Cristo murió en el capítulo 27 de Mateo, dice que cuando Él expiró, la tierra tembló, el sol se oscureció, hubo tinieblas por 3 horas, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos del pasado, santos del pasado, salieron. Y cuando Jesús resucitó, ellos se aparecieron a muchos en la ciudad, dice. Ciertamente. Aunque a partir de esa ocasión ha habido un cambio en el Seol, en el Hades, aún todavía siguen yendo ahí al Seol, a eso que provisionalmente estoy aceptando llamarse purgatorio, como le llaman los católicos. Los que mueren en Cristo Jesús a partir de ese suceso ya no van al Seol, al Hades,
incondicionalmente le llamo purgatorio. Los que sí van ahí son los que mueren sin Cristo, los que mueren en la idolatría, los que mueren creyendo en la iglesia, pero dejan a Cristo a un lado, los que hacen de un hombre la persona del Espíritu Santo y le llaman el vicario de Cristo. Ellos sí irán al purgatorio, irán a ese lugar llamado Hades en el griego del Nuevo Testamento y Seol en el hebreo del Antiguo Testamento. Sí irán al purgatorio, sí irán a ese infierno pequeño llamado Seol, llamado Hades. Pero después, al final de los tiempos, saldrán de ahí para ser echados, no para ir al cielo, no para disfrutar las bienaventuranzas de la vida eterna con Dios, no, saldrán de ahí para ser echados a un infierno mayor, llamado en la Biblia el lago de fuego. Ahora, permítame leer los versículos que están en el Apocalipsis para confirmar lo que estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15. Pero voy a leer desde el 11 para que tengan una idea más amplia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esa es la muerte segunda. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alguna vez, allá, cuando empiece el día eterno, cuando Dios decida realizar lo que aquí dice, de acuerdo con la Biblia sabemos que el Seol o el Hades está en el centro de la tierra. Y dice que el Hades va a ser echado al lago de fuego junto con todos aquellos que se hayan inscritos en el libro de la vida, que no se hayan inscrito sus nombres en el libro de la vida, serán también lanzados al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? No lo sé, pero dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y los que no se hallaron escritos sus nombres en el libro de la vida también fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo será esto? Hace muchísimos años no lo entendía. Ahora pienso que va a llegar el momento en que, como alguna vez leí en alguna revista, en algún periódico, en algún libro, no lo recuerdo bien, ¿qué va a pasar con el planeta Tierra? Posiblemente, porque todo lo que empieza se acaba, dice. Todo lo que nace se envejece, nace, crece y se muere. Así nuestro planeta se está haciendo viejo, dice. Y el que escribía decía, posiblemente algún día, quién sabe cuándo, no lo sabemos, la tierra será atrapada, absorbida, tragada por un hoyo negro, por una estrella gigantesca o por el astro sol. Es posible. Esto nadie me lo enseñó. Esto nunca lo leí en un libro teológico de ningún pensador cristiano. Esto vino a mi mente porque la Biblia nos dice que el Seol está en el centro de la tierra. Para que el Seol sea echado al lago de fuego, sin duda que la tierra tendrá que ser atrapada por algo, por alguien, por una estrella gigantesca, por un hoyo negro en los cielos, o por el astro sol. ¿Sí? Si ese es el purgatorio, resulta que no
no van a salir de ahí para ir a la vida bienaventuranza de la eternidad con Dios. Y no van a salir de ahí, pero solo para echar a un infierno mayor, al lago de fuego. Según el otro apologista católico, el sacerdote Luis Toro, el purgatorio dice que es una segunda oportunidad que da Dios al pecador. ¿Cómo sabe él que es una segunda oportunidad? ¿Se lo reveló Dios aparte? De modo que solamente él lo sabe, de modo que solamente los católicos lo saben. ¿En qué se sustenta, en qué se fundamenta para decir que el purgatorio es una segunda oportunidad que Dios da al pecador? Y cita la carta de Santiago en su capítulo 2, y vamos a ver lo que dice, para darnos cuenta exactamente cómo estas personas manejan las Sagradas Escrituras, cómo estas personas tuercen las Sagradas Escrituras para engañar y mentir, para engañar, para mentir, para enviar al infierno a los que les escuchan, a los que les siguen. Dice Santiago en su carta de esta manera, el capítulo 2 y versículo 13. Lo voy a leer unos versículos antes para que tomemos la idea. Voy a leer desde el versículo 9. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todo, porque él dijo, no cometerás adulterio, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y toma ese texto, el versículo 13, el sacerdote Luis Toro, el mensajero, el misionero de la misericordia, como así se llama él, se hace llamar, que en este versículo dice que la misericordia de Dios permite, hace que el juicio de Dios no caiga sobre el pecador, solamente lo manda a purgar sus pecados por un tiempo, y con el resto, las oraciones o los dineros de sus visitantes, de sus familiares, de sus parientes más cercanos, con lo que ellos den, con lo que ellos paguen, Dios de su infinita misericordia lo va a sacar del purgatorio para gozar la vida eterna. ¡Qué absurdo! Y luego acusan lo terrible, lo curioso, lo terrible de estos personajes es que acusan al pueblo evangélico, a los pastores evangélicos, a los pastores cristianos, que nosotros torcemos las escrituras, que arrancamos el texto de su contexto, que rompemos las reglas de la hermenéutica, cuando son ellos los que lo están haciendo. Porque aquí precisamente eso es lo que él está haciendo cuando ocupa este versículo 13 que dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Como Dios tiene misericordia, pues va a sacar a aquel del que está sufriendo, que está pagando por sus pecados en el purgatorio, y en la infinita misericordia lo va a llevar a la bienaventuranza de la vida eterna. Con este versículo 13 está
está él torciendo las escrituras, está violando las reglas de la hermenéutica, de la correcta interpretación de los textos sagrados. Con este uso que hace el versículo 13, está manipulando la palabra de Dios para seguir engañando, seguir mintiendo y seguir llevando más gentes al infierno. Porque cuando dice juicio sin misericordia, se refiere al juicio de la iglesia local, de la asamblea local cristiana, que tiene que hacer cuando hay algún problema, algún conflicto o algún pecado dentro de la iglesia. Eso es lo que llama aquí Santiago juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso él dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esa ley de la libertad es la ley de la iglesia que tiene la libertad de enjuiciar. Y creo que esto es algo que nunca como iglesia realiza el catolicismo romano. Porque miren lo que dice Santiago en el capítulo 2, para que nos demos cuenta de que estamos hablando, de que él está hablando de aquí, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Perdón, de eso es lo que yo estaba queriendo decir. La ley de la libertad es el juicio de la iglesia, es el juicio de la iglesia local en algún conflicto, en algún pecado. El Santiago dice en el capítulo 2, en sus primeros versículos, dice así: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos de fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Por eso empecé yo en el versículo 9, porque dice, si hacéis acepción de personas cometéis pecado. La iglesia, la congregación local no debe hacer acepción de personas. Y al hacer juicio sobre el que haga acepción de personas, es lo que aquí Santiago le llama ser juzgados por la ley de la libertad. Es lo mismo. Es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos dice de la siguiente manera: ¿osa algunos de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Esto es lo que Santiago llama la ley de la libertad. Así que no hay una segunda oportunidad. Dios no da segunda oportunidad al pecador. Veamos que nos dice Mateo 5.
capítulo 5, versículo 25. Por tanto, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí está hablando el Señor Jesús de la vida común del ser humano en la sociedad, en este caso del pueblo de Israel. Cuando tenga problemas con otra persona, trate de arreglar el asunto para no llegar ante las autoridades del pueblo, para que no sea juzgado, para que no sea echado a la cárcel, y que para que salga de la cárcel tenga que pagar hasta el último centavo que le dicten como sentencia, como pago por lo que ha hecho. Pero no eso. No está diciendo ahí que tenemos que pagar, que el pecador tiene que pagar para salir del purgatorio, donde está pagando su condena, y de ahí ir a la vida eterna. Porque el pago ya lo hizo Cristo. Por eso murió Cristo Jesús. Pagó al Padre, pagó a la justicia divina por los pecados de cada pecador que se arrepiente y le acepta a Él como su Salvador personal. No hay segunda oportunidad. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 24-26 nos dice de la siguiente manera. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, ¿cómo es que se habla de segunda oportunidad? Si aquí Cristo está contando lo que pasó con el rico y el mendigo, no hay segunda oportunidad. Ya no hay oportunidad de cambiar las cosas cuando el hombre muere. Veamos lo que nos dice el evangelista Juan en su capítulo 5, versículo 25. Nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los muertos, todo aquel que está sin Cristo, que está con una religión, que está con una iglesia, que está con una tradición, pero está sin Cristo, está muerto para Dios. Y dice Cristo aquí: ya llegó la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y de esos muertos que oigan, que atiendan la voz del Hijo de Dios, vivirán. No dice que tendrán que pagar una parte de sus pecados, porque eso Cristo ya lo pagó. Pero aún eso, es contradictorio contra lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueren una sola vez, y después de eso el juicio. Pablo, o la carta a los hebreos, quien sea quien haya escrito esta carta, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio de condenación para los que mueren sin Cristo. De esos hombres se está hablando. Porque el apóstol Pablo habla de los cristianos que mueren
o viven o están vivos, y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que cuando dice acá, de la manera que está establecido para los hombres, para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, pero el juicio para los incrédulos, para los que nunca creyeron verdaderamente en Cristo Jesús. También dice este apologista, sacerdote católico, misionero de la misericordia, como dice el ser, que el purgatorio es la muestra más grande del amor de Dios. Qué terrible. Engañan viviendo engañados, se apasionan defendiendo una iglesia, un engaño, una mentira, una tradición. Defendiendo una institución religiosa política. Engañan viviendo engañados. Son astutos, manipulan las escrituras, arrancan el versículo de su contexto. ¿Cómo se atreve a decir este personaje que el purgatorio es la prueba más grande del amor de Dios? Por favor. Veamos lo que nos dice la carta a los Filipenses. En su capítulo 2, versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Cristo se despojó a sí mismo, dejó toda su gloria, dejó todo el servicio y la adoración de los ángeles, dejó todo lo que le rodeaba en los cielos para venir, dejó toda su gloria para venir, tomar forma en el vientre de una mujer, tomó forma de siervo. Él dijo: yo vine a servir, no vine a ser servido. Fue hecho semejante a los hombres. Se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, se entristeció. Esa es la más grande prueba del amor de Dios, no el purgatorio, señores. Hablamos para que nuestros amigos católicos reflexionen y mediten. Hablamos también para que nuestros hermanos cristianos, evangélicos, de la denominación que sean, puedan aprender algo, si es que algo hay aquí que puedan aprender. Cristo dejó toda su grandeza, toda su gloria, toda su magnificencia para venir y un día decir: las zorras tienen sus cuevas, las aves sus nidos también, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa es la prueba del más grande amor de Dios, no el purgatorio. Dice que es la más grande prueba del amor de Dios. ¿Qué no comprenden, señores? ¿Qué quieren decir las palabras de Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo? ¿Qué quiere decir eso? De tal manera amó Dios al mundo. No dice que dio al purgatorio, que puso el purgatorio, sino dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
No dice para que vaya al purgatorio, pague sus penas y después de ahí disfrute de la vida eterna con Dios. No, señores. No hay, no hay, señores, como dicen ellos. No hay dos caminos, solo hay uno. No hay dos puertas, solamente hay una puerta. Miremos qué nos dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No hay ni siquiera una idea, por pequeña que sea, de la existencia del purgatorio. Aquí solamente hay una puerta que es muy angosta. Hay un camino que es muy angosto. Hay un camino que es muy espacioso. Y muchos son los que entran por la puerta ancha, caminan por el camino ancho. ¿Les gusta el camino ancho? Por eso han inventado otra puerta. Por eso han inventado otro camino. Veamos qué nos dice Mateo ahora en su capítulo 25. Versículos 31 al 34. Dice así de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No hay otro lugar. Solamente hay dos lugares, el de la derecha y el de la izquierda, en el capítulo 25 de Mateo. No hay un tercer lugar que se llame purgatorio o se llame limbo. Bueno, cuando menos el limbo, que por muchos años fue una creencia en el mundo católico cristiano. ¿Cuánta gente creyó en el limbo? ¿Cuánta gente creyó que su niño iba al limbo? Por cierto, que tan luego que llegó tomó el papado el alemán Joseph Ratzinger, él luego pronto dijo: no hay limbo. Ya no hay limbo ahora solo existe el purgatorio. Ha sido esto hasta motivo de chiste por los católicos, por los políticos. Hace un buen tiempo, aquí en México, los políticos de izquierda, molestos, porque según ellos, los jerarcas religiosos católicos de aquí de México se estaban metiendo en la política. Y uno de los políticos de izquierda dijo: lo mejor que deben hacer es recuperar el limbo, porque si no, ¿a dónde van a ir nuestros hijos cuando se mueran? Digo. El purgatorio y el limbo, doctrinas de demonios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No hay un tercer lugar, señores. No hay limbo. Solamente hay muerte eterna, fuego eterno, lago de fuego o vida eterna.
Terminamos con una advertencia para todos, para católicos y para evangélicos. Por si hay algunos que se impresionan o se dejan llevar, engañar por la aparente sabiduría de estos apologetas cristianos. Uno que dice que le habló Dios personalmente por su nombre y le dijo Fernando, Fernando, y se hizo católico para defender estas herejías. El otro que se sabe la Biblia de memoria es algo que me gusta, lo reconozco, lo admiro, lo respeto en ese aspecto. Pero lo que enseña es basura teológica en cuanto a estas cosas. Terminamos pues con una advertencia para todos. Una advertencia que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Que Dios les bendiga.